convencido, y creo que todos los que estamos aquí, de que la pelea al interior de ámbitos como estos, legislativos, si solo se plantea desde la pelea individual de un legislador o de un grupo de compañeros, está destinado, más cuando se tocan temas como estos, como bien decía Carlos, tocan intereses muy profundos, está condenado no solo a que no pase, sino que ni siquiera se llegue a discutir, porque hasta tienen mecanismos para intentar frenar los debates. Ahora, cuando se vincula proyectos de este tipo a la movilización social, a que los compañeros de la comunidad educativa lo lleven adelante, lo debatan, lo discutan, y por esa vía, ¿no es cierto?, entre acá adentro la voz de los compañeros que están comprometidos, hace cambiar la dinámica de la dinámica legislativa, porque el que quisiera que no se discute se ve obligado a discutirlo, ¿no es cierto?, y está planteada la posibilidad de que cada uno tenga que explicitar lo que opina. Yo siempre digo que el macrismo, en un sentido, es más claro en cuanto a que defiende lo privado, porque incluso el propio Macri es un símbolo de lo privado. Ahora, también en un ámbito como este, hay que saber que no tienen mayoría. Por lo tanto, la oposición, que desde distintos ángulos tiene un discurso progresista y ligado a la educación pública, podría, por ejemplo, ¿no?, si tuviera voluntad, avanzar y derrotar al macrismo en cuanto a, ¿no es cierto?, imponerle avances importantes en el terreno de la defensa de la escuela pública, que es el tema que estamos tratando aquí, como en otros terrenos. Pero ahí es donde vienen las contradicciones, ¿no? Y yo creo que si se involucran los compañeros desde las escuelas, los padres, que en la movilización social permanente plantean medidas como esta, pero que después no tienen una vinculación con lo que pasa en los lugares donde se tiene que decidir, si se incorpora la fuerza de la afuera, obliga a que todo el mundo se tenga que definir, e incluso hasta se puede lograr que alguna persona que quisiera no expedirse sobre esto tenga que hacerlo, porque después va a tener que dar respuestas afuera. Entonces yo creo que esto es muy importante, y un poco la idea nuestra es esa. En realidad el proyecto recoge un reclamo que viene desde hace mucho tiempo de la comunidad educativa, y que incluso en el último conflicto que hemos visto aquí ya hasta se ha incorporado a otros sectores, como los padres, por ejemplo, por la educación pública, que tienen como un punto fundamental esto, ¿no es cierto?, los alumnos. Es decir, es un reclamo que crece. Entonces, yo y los compañeros que trabajamos en este proyecto no hice más que darle una forma legal a un reclamo que tiene mucho peso social. Entonces creo que, bueno, que lo importante es ver si esto, incluso si al presentarlo, genera un debate más profundo, para realmente entender un poco y lograr socializar qué es lo que estamos discutiendo, porque discutir educación pública ya en el país en el año 2012 sin discutir la educación privada es una contradicción que no tiene salida. O sea, no se puede discutir una cosa sin discutir lo otro, porque acá la destrucción, las políticas de destrucción de la escuela pública tienen como un objetivo fortalecer la escuela privada, y por eso es que estamos viviendo donde por un lado se nos dice que no hay dinero para un montón de cosas que tienen que ver con la escuela pública, pero año a año aumentan los subsidios a la escuela privada. O sea, esa contradicción, ¿no es cierto?, tremenda, nos plantea que si queremos fortalecer la escuela pública tenemos que discutir que todo el dinero de que dispone el Estado vaya hacia allí y no se disperse en, como se decía acá, fortalecer negocios privados, porque acá hay una falacia que se ha ido incorporando en los últimos tiempos. Arrancó con Menem, con la ley federal, pero que después se continuó, que es incorporar a la educación privada bajo un título que confunde, ¿no es cierto?, que es el de gestión privada, pero de la educación pública. La educación privada es un negocio particular, y lo que se pretende es que todos nosotros paguemos
el debe del negocio, porque paguemos los sueldos y los gastos para que el que hace ese negocio se lleve toda la ganancia, ¿no? Esto que, por ejemplo, planteado tan claramente así, es difícil de sostener, es lo que en esencia están haciendo los gobiernos desde el último tiempo, destinar fondos para que nosotros, o sea, porque esto se liga a un problema que es el tipo de sociedad que se quiere construir. La educación tiene mucha importancia de cara al futuro. Detrás de estas políticas hay aspectos económicos desde ya, pero también hay aspectos que tienen que ver con el tipo de sociedad que se quiere construir. Muchos, por ejemplo, nos quejamos muchas veces de ver que muchos de los jóvenes, ¿no es cierto?, tienen una formación incluso más individualista que antes. Algunos hablan de que hay menos compromiso. Todo esto que es discutible, porque después cuando en general los jóvenes son vanguardia, ¿no es cierto?, en la lucha y todo. Ahora, pero ellos quisieran que la formación de todos nuestros hijos se diera sobre tales parámetros que permitiera cada vez más mantener la situación actual de inequidad social, donde cada vez un pequeño grupo se enriquece y la mayoría de la población cada vez avanza hacia un empobrecimiento, incluso de las capas medias. El fortalecimiento de la privada va dirigido también a fortalecer esa idea de sociedad, porque no es lo mismo lo que se enseña en una escuela pública, con todas las deficiencias que pueda tener, a lo que se termina enseñando en una escuela privada. Por ejemplo, la escuela pública, por todo lo que se dijo acá, en primer lugar plantea la posibilidad de que todos, es universal, o sea, todo el mundo tiene posibilidad de tener acceso. La escuela privada no, ya de arranque, ¿no es cierto? La escuela privada plantea primero un problema económico, pero no solo un problema económico, sino detrás también hasta un problema ideológico, ¿no es cierto? Y hasta discriminatorio, porque obliga, en un caso, por el tipo, ¿no es cierto?, de religión, que acá estemos en un 50% de privado, plantea, ya cuestiona hasta los parámetros, ¿no es cierto?, de la educación laica, gratuita y todo, ya en cualquier momento va a ser mayoría, pero a su vez también por este tema del control que ejerce el patrón, como un patrón más, ya sea confesional o no confesional. Plantea que el docente que tiene acceso ahí, independientemente de lo que piense, porque hay mucha gente que va y trabaja porque no le queda otra, ¿no es cierto?, pero no puede desarrollar libremente lo que piensa, sino que tiene que condicionarse a un tipo de parámetro que actúa sobre la formación de los chicos. Ya el hecho de que solo sectores sociales con cierto poder adquisitivo tengan acceso a la privada plantea el hecho de que se van formando los chicos en un ambiente, ¿no es cierto?, despegado del conjunto de la sociedad, de la mayoría de la sociedad, que precisamente no tiene acceso y por lo tanto va desde el arranque a formar en una determinada forma, ¿no es cierto?, a los chicos por ese contacto social. A diferencia, ¿no es cierto?, de la pública, donde podrían ir las distintas clases. Ahora, como bien se dijo acá, ya el crecimiento de la privada ha hecho que la escuela pública empiece a tener problemas parecidos a lo de la escuela privada, aunque desde un punto de vista inverso, porque no tienen acceso ya todas las clases a la escuela pública. Cada vez más, solo los sectores más marginados son los que se forman, y también eso hace, ¿no es cierto?, a que la escuela pública no permita de ese choque, ¿no es cierto?, de relaciones, una formación más integral de los chicos. En última instancia, la escuela privada intenta formar en el individualismo y en el crecimiento sobre la base de, ¿no es cierto?, codear al otro para irse formando, y en una idea muy conservadora de sociedad, precisamente, que es funcional a los intereses que están detrás de la escuela pública, por eso, de la escuela privada. Por eso no es casual, ¿no es cierto?, la defensa de este tipo de institución por parte de los grandes grupos económicos. Detrás de esto hay orientaciones del Banco Mundial, o sea, de los organismos internacionales, que intentan por esta vía, por la vía de los cambios de currícula, etcétera, etcétera, de ir formando un tipo de ciudadano, de joven, muy afín a lo que, ¿no es cierto?, a los intereses que ellos defienden.
y por el otro lado tratar de debilitar esa idea que en su momento la escuela pública defendía, que es una idea más de tipo transformadora, precisamente por todas las posibilidades que hay, tanto del acceso de los docentes como de la propia participación del estudiantado, que es distinto en una pública que en una privada. Aunque, ojo, últimamente hasta intentan avanzar también en cercenar las posibilidades de organización en la escuela pública. Acá en la ciudad hay una ordenanza, la 330, que recorta la posibilidad hasta de formar centros estudiantes. O sea, no solo quieren ir fortaleciendo la privada para que no haya ningún tipo de organización social, sino hasta quieren cercenar las posibilidades que tiene la escuela pública a partir de que los jóvenes, por ejemplo, son un sector que defiende vanguardia en la defensa. Entonces yo creo que al hablar de estos temas estamos hablando del tipo de sociedad que queremos. No solo estamos hablando de un problema económico, sino también de un problema político. ¿Cómo queremos formar a nuestros jóvenes? Ojo, la escuela pública en manos de un Estado como este, que tiene un carácter de clase, siempre tuvo problemas. Nosotros no entendemos, ¿no es cierto?, la defensa de la escuela pública tal cual está hoy. Quisiéramos hasta mejorarla, cambiarla, transformarla. Pero un poco, yo me ha tocado hacer algunas charlas con Martín Caparrós sobre este tema, y él, que se declara anarquista, dice: yo tengo una contradicción tremenda, siempre creí que lo estatal no servía para nada, pero ahora, ante el avance tremendo de lo privado, me he transformado en un estatista, porque defiendo la escuela pública, Ahora, yo creo que estamos en esa contradicción, la verdad. Hoy en día, pelear por transformar la escuela pública para que realmente sirva a los intereses que tienen que servir, parte de una premisa que es primero defenderla, porque si sigue avanzando esta política, no va a haber escuela pública, y vamos a retroceder a situaciones, por ejemplo, como en Chile, en un país hermano, donde, si ustedes ven, se está luchando porque no existe lo público, y por lo tanto solo el que tiene acceso económico puede ir a la escuela. Yo creo que si no han podido avanzar más, ha sido por la gran resistencia de la comunidad educativa, que viene peleando y muchas veces contra las dirigencias sindicales, ¿no es cierto?, que han sido parte de todo esto, ¿no es cierto? Aunque hoy en día vemos cómo, fruto de esa lucha, se están fortaleciendo los dirigentes que realmente, ¿no es cierto?, parten de defender y de no transar. Por eso para mí es un orgullo estar acá con los compañeros de ADEM, que son un poco los que en la ciudad vienen llevando adelante una lucha consecuente frente a muchas de las tradiciones de la dirigencia sindical en este sentido. Pero bueno, yo creo que entonces, para mí, si se logra que este proyecto sirva como motorizador de estos debates, y de que se debata de esto en la comunidad educativa y que se extienda no solo a la capital, sino que sirva como motorizador para un debate más de tipo nacional. Acá hay compañeros de provincia, donde, como bien decía Carlos, no podemos decir que los problemas sean exactamente iguales, porque acá todo se multiplica, ¿no?, con Macri, todo se acelera, pero los problemas tienen punto de contacto. Por ejemplo, me han dicho que están empezando a cerrar aulas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. O sea, lo que pasa acá a lo mejor no tiene la trascendencia que tuvo aquí, porque acá se hace todo a lo bestia, todo a lo Menem, ¿no? Pero lo mismo se está produciendo, porque el vaciamiento es más estructural, porque la política en general nacional apunta hacia avanzar en estos parámetros, y yo creo que solo instalar este debate es positivo, porque muchas veces nos vemos obligados a discutir el tema salarial, que es fundamental discutirlo, o el problema edilicio, que es fundamental discutirlo, pero cuesta abordar este debate más general de la educación. ¿Qué es lo que hay detrás de esta política de educación? ¿Qué hace que los gobiernos que hablan de la educación pública terminen haciendo medidas para debilitarla? Bueno, todos estos temas que estamos discutiendo acá son muy importantes que lleguen a la discusión de la sociedad, en primer lugar de la propia comunidad educativa, porque nos han ido ganando desde el punto de vista ideológico para creer que lo privado es mejor. Yo creo que estamos, así como en su momento fueron ganando de que las privatizaciones eran buenas, y eso se ha revertido con años de lucha y de experiencia, también existe este tema de que han logrado estigmatizar. No es casual que la presidenta hable mal de los docentes, se intenta estigmatizar a los docentes y a lo público,
para ir ganando una batalla cultural que hace que incluso muchos docentes que van a la escuela pública terminan mandando a sus hijos a la escuela privada porque se cree de que lo privado es mejor, ¿no? Como en su momento se creía que las privatizaciones iban a beneficiar algo, y ahora ya todo el mundo ya se ha convencido de que eso no es así. Pero en el caso de la educación hay muchos que creen eso, por eso muchos lo mandan desde el inicio, ni siquiera prueban ya con la educación pública. En su momento siempre hubo alguna fuga hacia lo privado, pero era por otras causas. Ahora ya desde el arranque, porque se tiende a creer eso, se hace un esfuerzo tremendo, mucha gente hace un esfuerzo tremendo para pagar la cuota, porque no tiene poder, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que es importante que detrás de este debate logremos que la gente se dé cuenta de que lo privado, por más que tenga más dinero y todo, ya de por sí es algo que no va a ayudar a un gran salto en la formación de sus hijos, y que lo público, con todas las deficiencias que tiene, es siempre cualitativamente superior. Y desde ya, si logramos que recuperar la masa de dinero que se va a la privada para volcarlo a la educación pública, podemos tener una educación de excelencia. Yo creo que esa tiene que ser la pelea, no solo por subsistir, sino por lograr una educación como la que se merecen nuestros hijos, ¿no? Y estos debates apuntan a eso, es decir, se complementan con muchas cosas más que podemos hacer, pero yo creo que si todos podemos trasladar estos debates a cada escuela, a cada lugar, incluso a los padres, al conjunto de la sociedad, y logramos que la sociedad sepa, así como hoy ya reconoce que los TVA, ¿no es cierto?, no traían el mejor servicio de trenes, sino que son los responsables de lo que pasó en Once, o se instala que acá la situación de los metrovías, la propia YPF, con todas las contradicciones que tiene el debate, que hace que la gente de conjunto quiera avanzar en recuperar lo nuestro, que también parte de lo que hay que recuperar es esta conciencia de defender la escuela pública hasta el final, como parte de una batalla de todos, entendiendo que una parte de esa batalla es también recapturar todo el dinero que se va hacia la privada. Bueno, si esto ayuda para eso, nosotros estamos satisfechos ya de meter y de ayudar a hacer este debate. Así que bueno, ahora esperamos que ustedes, compañeros, nos den su opinión. Muchas gracias.